Todo comenzó con una verdad casi imposible de descubrir. A comienzos del año 1849, mientras los creyentes adventistas se encontraban en Nueva York, llegó una invitación desde un pequeño pueblo llamado Camden. Un grupo de hermanos deseaba reunirse para adorar a Dios, pero antes de emprender el viaje, Dios reveló algo inesperado. En visión, el Señor permitió que Elena viera a la pequeña compañía de creyentes que se reuniría allí. Entre ellos apareció una mujer. Su apariencia era devota, sus palabras parecían espirituales, pero su corazón no era lo que aparentaba. El sábado por la mañana, los creyentes se reunieron en una casa sencilla, un pequeño grupo de almas buscando a Dios. Entre ellos estaba Abigail, una niña de tan solo 5 años que observaba todo con mucha curiosidad. Pero la mujer que Elena había visto en visión aún no estaba allí. De repente, la puerta se abrió. Una mujer entró y Elena la reconoció de inmediato. Era exactamente la persona que Dios le había mostrado. Tengo paz perfecta en el Señor. Muchos escucharon con respeto, pero en el corazón de Elena había una profunda tristeza. Algo no estaba bien. Aquella noche, mientras descansaban en la casa del hermano Preston, Elena tuvo un sueño. Vio un pequeño gabinete cerrado. Cuando se abrió, estaba lleno de basura. Entonces, una voz le dijo: «Debes limpiarlo». Elena comenzó a sacar todo lo que estaba dentro y luego dijo estas palabras: «Este lugar debe llenarse con cosas valiosas». A la mañana siguiente, los creyentes volvieron a reunirse. Jaime comenzó a hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes, pero primero decidieron orar. Todos se arrodillaron y mientras oraban fervorosamente, Elena fue arrebatada en visión. En la visión, la mujer aparecía rodeada de oscuridad. Jesús la miraba con solemnidad. Entonces la verdad fue revelada. La mujer fingía santidad, pero su vida estaba llena de engaños. Cuando la visión terminó, Elena relató lo que el Señor había mostrado. La mujer respondió con calma: El Señor conoce mi corazón. Pero poco después, la verdad comenzó a pesar sobre ella y finalmente confesó. Había vivido durante años con un hombre que no era su esposo. Había huido de Inglaterra, había abandonado a su familia. Todo había sido escondido tras una apariencia de piedad. Aquella experiencia impactó profundamente a los creyentes de Camden. Comprendieron que Dios había revelado la verdad para proteger a su pueblo del engaño. Y fue precisamente gracias a esta revista, la Review and Herald, muchos pudieron conocer cómo Dios guiaba y cuidaba a su iglesia naciente. La pequeña Abigail se acercó a Elena y le dijo con su tierna voz: Jesús lo sabe todo, ¿cierto? Sí, pequeña. Jesús también ayuda a las personas a cambiar. Las páginas de aquella revista recordaron esta historia por una razón sencilla. Los hombres pueden esconder la verdad por años, pero cuando Dios habla, todo sale a la luz.